Hechos 5, versículos 12 al 16. Hechos capítulo 5, versos 12 al 16. Leamos juntos. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, Padre, por su palabra. Pedimos, Padre amado, que usted pueda hablar a nuestras vidas y podamos ver, Señor, que su iglesia es mucho más que solamente una reunión, que un grupo que se junta. Es mucho más, es el cuerpo de Cristo, unido por la sangre de Cristo, y que en él vive la persona del Espíritu Santo como el alma de la iglesia, que le da vida y que le infunde, Señor, esta misión que tenemos, ser sal y luz en este mundo hasta que Cristo vuelva por nosotros. Padre amado, ayúdenos a comprender la gran importancia de nuestro rol y nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con usted en la iglesia de Cristo. Padre, guíenos en este tiempo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, podemos ver que la iglesia tiene algo diferente a cualquier otra organización humana. La iglesia tiene dentro de ella el poder de Dios. Tiene el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras. Acá, en la iglesia primitiva, aquí en estos versículos 12 al 16, vemos que tenía algo especial de parte de Dios. Dios permitió que de mano de los apóstoles fueran hechas, ¿qué cosas? Señales y prodigios. Sanidades que están fuera de la capacidad médica, que están fuera totalmente de la capacidad humana. Es decir, la capacidad de hacer milagros. Y estos milagros el Señor los permitió en esta primera etapa de la iglesia con los apóstoles. Recordemos que el grupo de los apóstoles, el colegio apostólico, se cerró con el apóstol Pablo. El mismo Pablo dice, escribiéndole a los Corintios, que los apóstoles iban siendo añadidos, y dice, y yo por último se me apareció el Señor. Es decir, después de Pablo no hay más apóstoles. Es cierto que la palabra apóstol significa enviado, y que de alguna manera los misioneros actuales podríamos decir que en un sentido son enviados, son como apóstoles. Pero la diferencia es que ellos son enviados por sus iglesias, ¿no? Es muy distinto ser un apóstol de Cristo que ser un apóstol enviado por una iglesia. Así que el grupo de los apóstoles de Cristo es un grupo único e irrepetible. No hay más apóstoles aparte de ellos. Les digo esto porque en los últimos años, sobre todo, por lo menos en los últimos 100 años, han habido muchos movimientos que han aparecido en el mundo donde supuestamente hay apóstoles. Quizás ustedes los han visto. Hombres que dicen, yo soy apóstol. Y tenemos que tener cuidado con esto porque la misma palabra de Dios nos advierte de esto. Van a salir por el mundo muchos engañadores que van a tratar de utilizar la iglesia para ganancia propia.
Los únicos apóstoles de Cristo son los que vemos allí en el Nuevo Testamento. Y el último fue Pablo, y ahí se cerró, y no hay más. Estos apóstoles durante este tiempo tuvieron la capacidad de hacer milagros. Así que, ¿cuál es el movimiento que vemos acá en el libro de los Hechos? ¿Qué tenía la iglesia que hizo que creciera como crecía? Fíjense, ahí en el versículo 14, dice que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número. ¿Cuál es lo que verdaderamente hace que una iglesia crezca? En primer lugar, si nosotros notamos y retrocedemos un poquito, aquí en nuestra Biblia, retrocedamos un poco al capítulo 2. Alguien, por favor, lea versículo 41 y 42. ¿Qué dice? 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. ¿Cómo era esta iglesia del primer siglo y de la cual nosotros necesitamos aprender también? Dice que bautizaban a los creyentes. ¿Qué más dice? ¿Perseveraban en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. No en cualquier doctrina, en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde nosotros podemos encontrar la doctrina de los apóstoles? ¿En qué parte de la Biblia? En parte, aquí en el libro de los Hechos, pero claramente en las epístolas, ¿cierto? Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, todas las cartas del Nuevo Testamento contienen las enseñanzas de los apóstoles. Todo el resto del Nuevo Testamento. Esta doctrina de los apóstoles, ¿fue creada por ellos o ellos la recibieron de alguien más? ¿De dónde recibieron la doctrina los apóstoles? Directamente, ¿cierto? De Dios, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Los apóstoles estuvieron con el Señor Jesús 3 años y estaban ahí con Él, aprendiendo. Ahora, una pregunta. Ese es un requisito para los apóstoles. Haber estado con Jesús, haber visto a Cristo resucitado y recibir de Cristo la enseñanza. En el caso de Pablo, recordemos que Pablo vino a ser apóstol después. ¿Cómo Pablo puede cumplir el requisito de ser apóstol de Jesús si Pablo no estuvo con Cristo en los 3 años? ¿Cómo podemos decir que Pablo es verdadero apóstol si él no estuvo con Jesús durante esos 3 años? Leía la doctrina, leía la Biblia. Muy bien, leía. ¿Qué más? Dios le habló. Miren, esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué decían? Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Por ejemplo, Isaías, y escribió. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, ¿qué le decía al Señor? Escribe estas palabras que te doy en un libro. En el caso de Pablo, ¿cómo fue? La respuesta está en Gálatas. Miremos Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas, posiblemente la primera carta que escribió Pablo. Aquí tenemos a un Pablo muy joven, con mucha energía, distinto ya al anciano Pablo de segunda de Timoteo. Eso explica en parte el carácter que vemos aquí en Pablo, en Gálatas, diciendo cosas muy fuertes a los hermanos en Galacia que se habían desviado, ¿cierto?, del Evangelio,
y estaban siguiendo un evangelio distinto, diferente. Veamos Gálatas 1, versículos 11 y 12. Dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, por lo menos 14 años pasaron, de acuerdo a lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Es decir, ¿cuánto tiempo pasó el apóstol Pablo con Jesús resucitado en revelación, hablándole a él, explicándole la doctrina, explicándole el evangelio? Mucho tiempo. Así que el apóstol Pablo también cumple el requisito para ser apóstol, aunque no estuvo con Jesús en su ministerio terrenal, pero Jesús estuvo con Pablo, aparición resucitada. Así que Pablo también es uno de los apóstoles. ¿Qué hacía la iglesia en el principio? La iglesia en el principio bautizaba a los creyentes para incorporarlos a la iglesia. ¿Qué más? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en otro mensaje. Estudiaban las escrituras, la Biblia. ¿Qué más? Comunión unos con otros. ¿Qué tiene que practicar una iglesia verdadera que va creciendo? La comunión entre nosotros. El partimiento del pan, es decir, participaban de la cena del Señor juntos. Y ellos la hacían prácticamente cada vez que se reunían. Nosotros lo hacemos una vez al mes, ¿cierto? Pero ellos cada vez que se reunían, hacían la cena del Señor. ¿Qué hacían también? Oraban juntos. Oraban juntos. ¿Notan? Esa es una iglesia que va creciendo. También practicaban la generosidad y daban más allá de lo que debían. ¿Sabe que el Señor no pide que nosotros vendamos, por ejemplo, una casa, una propiedad y demos todo eso en ofrenda a la iglesia? Dios nunca ha pedido eso. Pero saben que algunos en la iglesia al principio hacían eso. Mire, volviendo a Hechos, capítulo 2, veamos versículo 44. Volvamos a Hechos, capítulo 2, versículo 44. Dice: todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, ¿cómo era la iglesia al principio? Esta iglesia que crece era una iglesia sencilla, una iglesia humilde. Se juntaban, oraban juntos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en otros mensajes, no en otras ideas, en la palabra, en la escritura. Versículo 47 dice que alababan a Dios. Es decir, se juntaban y cantaban al Señor, adoraban al Señor. Cuando llegamos ahora sí al capítulo 5, vemos también que la iglesia era una iglesia pura, En los versículos 1 al 11 tenemos el primer caso muy triste de disciplina. Y no fue una disciplina que la iglesia le hizo a estas personas. El Señor directamente disciplinó a un matrimonio. ¿Qué había hecho lamentablemente este matrimonio? Era aparentemente un matrimonio que tenía recursos, una familia de dinero, tenían al parecer varias propiedades, porque ellos, Ananías y Zafira, decidieron vender una propiedad. ¿Y qué querían hacer con el dinero? Lo mismo que habían visto hacer a Bernabé. Bernabé era un hombre que originalmente era llamado José,
y Bernabé significa hijo de consolación. ¿Él qué hizo? De acuerdo a versículo 37 del capítulo 4, tenía también una heredad. ¿Qué hizo? La vendió y tomó todo el dinero de la venta y lo dio en ofrenda a la iglesia. Muy bien, ¿cierto? Dios no nos pide que hagamos eso. Simplemente ellos lo hicieron como una medida de gran generosidad al inicio. Nosotros a veces pensamos que esto es algo que solamente hacen algunas personas, y no. ¿Sabe qué? Hay empresarios cristianos que viven solamente con el 10% de sus ganancias y el 90% de sus ganancias las donan a iglesias y a misioneros. Y viven de manera sencilla y ganan mucho dinero. Hay también una historia muy conocida hace unos 100 años atrás de un gran deportista británico que su familia le heredó una gran suma de dinero. ¿Saben qué hizo este joven? Pudiendo haber seguido sus estudios universitarios, haber tomado la heredad de su familia y haber vivido como un buen millonario cristiano, pero millonario en Inglaterra, ¿saben lo que hizo? Tomó prácticamente toda la herencia, la donó a misiones y en parte con el dinero que él donó se fundó el Instituto Bíblico Moody en Chicago, en Estados Unidos, que es uno de los seminarios que hasta el día de hoy funciona y es uno de los seminarios que más misioneros mandan alrededor del mundo. Moody fue un gran evangelista, quizás ustedes conocen la historia de Moody. Él era un pastor evangelista que predicó por mucho tiempo y un día él dijo: vamos a fundar un instituto bíblico para formar pastores y misioneros. Bueno, este joven de Inglaterra donó gran parte de su herencia para la fundación de esta escuela, que hasta el día de hoy funciona. Y este joven se fue al campo misionero y dedicó el resto de su vida a predicar el evangelio. Donó prácticamente toda su fortuna para la obra de Dios. Así que Dios no nos pide que hagamos eso, pero algunas personas lo han hecho sinceramente para la gloria y para sostener la obra de Dios. Y saben que hoy día se necesita también de esta generosidad, porque hay muchas familias misioneras, por ejemplo, en el día de hoy, en muchas partes del mundo, que sufren porque prácticamente no tienen recursos, o tienen recursos muy escasos. Hace poco supe que aquel gran predicador bautista, que se llamaba Charles Spurgeon, quizás muchos han escuchado de él, él también fundó un instituto bíblico en Londres en 1856. Él era un pastor muy conocido, muy famoso. Y sus libros se empezaron a vender muchísimo. Y su iglesia creció mucho. Tenía miles de asistentes, porque él era un gran predicador. Y él dijo: vamos a fundar también un colegio para formar pastores y para que salgan muchos misioneros de acá. Tristemente, hace pocos días atrás salió la noticia de que Spurgeon College, el instituto bíblico de Spurgeon, se cerró por falta de recursos. Se cerró. Y está pasando eso en todo el mundo. En parte porque a la iglesia le falta ser más generosa con la obra de Dios. Bernabé lo hizo de todo corazón. Él donó este dinero, no buscando nada. Pero Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Dice el versículo 2 del capítulo 5: sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál fue uno de los primeros pecados que vemos dentro de la iglesia de Cristo? Hermanos que quieren aparentar una espiritualidad falsa. Ellos dijeron: miren, vendimos una casa y aquí está todo el dinero, hermanos, para la obra del Señor. Pero había una mentira ahí. Ellos se quedaron con una parte y donaron la otra. No había ningún problema si Ananías y Zafira dijeran: hermanos, vendimos una casa, vamos a regalar una parte de la venta y la otra nos la vamos a quedar nosotros. No hay ningún problema con eso. El Señor ama al dador alegre, dice la Escritura. Eso es todo. Pero ellos mintieron.
quisieron aparentar que estaban donando todo el dinero a la obra de Dios. ¿Y qué le pasó a Ananías? Al instante cayó muerto. Pedro le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y dice la Escritura que en el momento murió y vino un grupo de jóvenes de la iglesia, lo tomaron, lo envolvieron y lo sepultaron. Uno dice, ¿pero por qué un castigo de parte del Señor tan grave? Nosotros hemos visto que en la Escritura para Dios no hay pecados más graves que otros. ¿Recuerdan cuando en Proverbios 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma? Los labios mentirosos, los pies presurosos al mal. Y dice, el que siembra discordia entre hermanos. Uno dice, ¿cómo puede ser que el asesinato esté al mismo nivel del chisme y de la murmuración? Para Dios no hay niveles. Recordemos que Adán y Eva, ¿cuál fue el pecado que cometieron ellos en el huerto del Edén? ¿Asesinato? ¿Blasfemaron el nombre de Dios? No. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Una pequeña desobediencia. Tomaron del fruto que no tenían que tomar y comieron. Y eso introdujo el pecado al mundo y la muerte al mundo. Hermanos amados, realmente los hijos de Dios tenemos que aprender una cosa. Tenemos que ser sensibles a la gravedad del pecado. No hay pecados más graves que otros. Sin duda que hay pecados que tienen mayor consecuencia visible, ¿no? Pero para Dios no hay pecados más graves que otros. Todos son pecados. Se nos mencionan a veces listas de pecados. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 1 habla de los mentirosos y los pone al mismo nivel de los homicidas. Pone a los inmorales, a los paganos y a los que hablan mal de otros al mismo nivel. Una de las formas en que nosotros podemos darnos cuenta de que nuestra vida espiritual anda bien o mal es en qué medida nosotros somos sensibles al pecado y nos damos cuenta de lo grave que es el pecado. 3 horas después llegó Zafira, la esposa de Ananías, y ella no sabía lo que había pasado. Y Pedro, en vez de informarle, mira, tu esposo murió, ustedes mintieron con esto, ¿qué hizo Pedro? Le hizo la misma pregunta a Zafira. ¿Zafira vendieron la propiedad? ¿Y Zafira qué hizo? Sí, y trajimos todo el dinero para la obra de Dios. Zafira también estaba manteniendo la mentira. ¿Qué dice la Escritura? También al instante cayó y murió, y también la sepultaron junto a su esposo. En ese momento, ¿qué ocurrió en la iglesia? Vino gran temor sobre toda la iglesia. Capítulo 5, versículo 11. Una iglesia que crece es una iglesia que se mantiene en pureza y en temor de Dios. ¿Saben qué? El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. A veces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento como que pensamos que el Dios del Antiguo Testamento era muy drástico y disciplinaba de manera más drástica, porque vemos que hay mucha muerte en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Acán, en Josué capítulo 7, se robó un poco de plata y de oro y un manto babilónico. Dice la Escritura que por haber robado cosas malditas, paganas, Israel perdió esa guerra con Jai. Y muchos soldados de Israel murieron. Y uno dice, bueno, Acán va a pedir perdón y Josué lo va a perdonar y va a quedar todo ahí. La Escritura dice que Acán fue muerto por lo que hizo. Incluso toda su familia y sus posesiones. Y uno dice, ¿cómo Dios puede ser tan drástico? Hermanos, no nos olvidemos, Dios es santo, Dios es 3 veces santo. Y Él aborrece el mal, aborrece el pecado. Una iglesia temerosa de Dios, dice aquí, creció grandemente. Una iglesia
que vio cómo Dios disciplinó a este matrimonio, que no habían hecho algo quizás a nuestros ojos tan grave. Pero vemos que aquí Dios no le gusta que aparentemos una espiritualidad falsa. Así que una iglesia que persevera en la doctrina, una iglesia que cuida su pureza, es temerosa delante de Dios, pero también es una iglesia poderosa. Es una iglesia poderosa. Aquí nosotros podemos ver en los versículos 12 al 16 que Dios permitió que los apóstoles al principio pudieran hacer estas señales y prodigios. Muchas personas sanadas. Recordemos que la capacidad de hacer milagros fue algo profetizado ya en el Antiguo Testamento como una señal mesiánica. Cuando apareciera el Mesías, él iba a tener la capacidad de hacer milagros. Hay muchos versículos como Isaías 61, por ejemplo, versículos 1 y 2, donde se nos dice que cuando apareciera el Mesías, él iba a hacer milagros y que eso iba a ser una señal para identificar que él era el Mesías. Cuando Jesús llegó, ¿qué hizo? Muchos milagros. Sanó personas, resucitó muertos, multiplicó alimentos, convirtió agua en vino, hizo muchos milagros. ¿Para qué? Para autentificar que él era el Mesías. Ese es el propósito de los milagros. El propósito de los milagros no es salvar ni producir fe, porque los milagros no salvan. Pregunta, ¿Judas vio milagros? ¿Sí o no? Vio muchos milagros, porque él estaba con Jesús. Y es muy posible que el mismo Judas hizo milagros, porque Judas fue enviado en la misión de los 70, cuando el Señor envió a los apóstoles de 2 en 2. Y dice que cuando volvieron, ellos llegaron contando que habían hecho milagros. Así que Judas hizo milagros y vio milagros. ¿Fue salvo Judas? ¿Creyó Judas? Él nunca creyó. De hecho, cuando termina el capítulo 2 de Juan, el Evangelio de Juan, dice que muchas personas vieron los milagros de Jesús, vieron las señales de Jesús, y muchos creyeron. Pero al tiempo después, se fueron y ya no siguieron más a Jesús. Porque los milagros, queridos hermanos, no son dados por Dios para producir necesariamente fe, ni para dar salvación. ¿Quién es el único que salva? El Salvador. El Salvador salva. Y el Salvador es Jesús. ¿Y qué es lo único que produce fe verdadera en el corazón de una persona? La palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Así que el poder que manifestó la iglesia en el principio con estos milagros que los apóstoles podían hacer era únicamente para mostrar que la iglesia era depositaria del poder de Dios. Era depositaria del poder de Dios. Dice ahí que muchos milagros y señales eran dados en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Cuando la iglesia cree que tiene un Dios poderoso, ¿cómo se mantiene la iglesia? Unida, dice ahí, unánime. La iglesia que crece es una iglesia que cree en un Dios poderoso, que tiene un Dios poderoso. Hermanos, la capacidad de hacer milagros y señales ya no sigue en el día de hoy, porque eso fue dado únicamente a esa primera generación de creyentes, y en especial a los apóstoles. Pero el mismo Dios poderoso ¿sigue estando hoy? Sí, es el mismo Dios poderoso. Y hermanos, su poder sigue actuando en el día de hoy. Quizás no necesariamente en que hoy día hayan hombres que hacen milagros o señales, pero hermanos amados, el Señor ha sido poderoso en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios ha obrado poderosamente en nuestras vidas? Nos ha sacado adelante quizás de enfermedades delicadas. Hemos estado quizás cerca de la muerte
Y el Señor nos ha cuidado. Y quizás tantas veces el Señor nos ha protegido de tantas circunstancias peligrosas que a veces ni nosotros nos hemos dado cuenta. Ha protegido a nuestros hijos. Hemos visto nacer a nuestros hijos. Los hemos visto crecer. Y hermanos, ¿no es eso también una muestra de la mano poderosa de Dios? Nosotros a veces pensamos que el poder de Dios es solamente hacer un milagro, que venga un apóstol y haga un milagro. Pero hermanos, ¿no vemos también el poder de Dios incluso en las cosas pequeñas de nuestra vida? El hecho de que esta mañana pudimos levantarnos, venir y estar acá. Hermanos, una iglesia que cree en el poder de Dios, que sabe que tiene un Dios poderoso, es una iglesia que crece. Dice el versículo 13: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. La gente de afuera se daba cuenta que la iglesia era algo distinto. La gente no creyente miraba a la iglesia y decía: ahí está algo diferente, ahí está el poder de Dios. La gente se sorprendía al ver estas cosas. Y hermanos, una de las cosas que en el día de hoy más tiene que sorprender a la gente, que no es creyente, la gente que está fuera de la iglesia, es nuestra vida. Que la gente pueda ver en nosotros que Dios ha hecho un cambio en nosotros. Que nosotros somos diferentes, que tenemos una vida distinta. ¿Saben qué? Eso es más poderoso que una iglesia que hace milagros, pero que tiene una vida falsa. Porque la gente puede leer cuando algo es falso o verdadero. Cuando nosotros miramos a Ananías y Zafira, que trataban de mostrar una vida cristiana hipócrita, ¿qué hizo el Señor? Los disciplinó drásticamente. Al Señor no le gusta eso. Y cuando el mundo ve en nuestras vidas que hay una fe sencilla, una vida genuina, sincera en Cristo, saben que la gente de afuera dice: ahí hay algo poderoso, hay algo distinto. Esa es una iglesia que muestra también el poder de Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado cuando eso pasa? ¿Qué dice el versículo 14? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como de hombres como de mujeres. Esto para mí escapa un poco a la lógica. Porque si yo veo una iglesia donde Dios disciplina a una persona y muere, yo me alejo de eso, ¿cierto? Me voy de ahí. Pero cuando algo es de Dios, crece igual. Los cristianos se fortalecieron más todavía. Y la gente de afuera creyó en Cristo y venían a la iglesia de Dios, porque esto es el poder de Dios. Ocurrió lo mismo cuando el pueblo de Israel se desenfrenó a la salida de Egipto. ¿Se acuerdan que construyeron un becerro de oro y lo adoraron? Y después llegó Moisés, no había muerto, él estaba vivo. El pueblo de Israel pensaba que había muerto en el Sinaí, pero Moisés llega con los 10 mandamientos, con las tablas de la ley. ¿Y qué hace finalmente el Señor con esos que se habían desviado? La Biblia dice que se abrió la tierra y se los tragó vivos. El pueblo de Israel que quedó vivo y creyente podrían haber dicho: no seguimos con Dios, nos da mucho temor este Dios. No, se fortalecieron, siguieron adelante y confiaron en las promesas de Dios. Hermanos, cuando Dios muestra su poder de esta manera, la iglesia realmente crece y se fortalece más todavía. No se atemorizaron, no se escandalizaron y se fueron. Se fortalecieron. Y dice que más personas vinieron y creyeron en Cristo y se unieron a la iglesia. Y no era solamente por los milagros, porque ahí dice: creyeron ¿en quién? En el Señor, dice el versículo 14. Creían en el Señor. No dice venían por los milagros. Hoy día estas iglesias
que promocionan supuestos milagros, ¿se han fijado que dicen, vengan por su milagro? ¿La han visto? Aquí les vamos a hacer su milagro. Es muy distinto a lo que nosotros vemos aquí en la primera iglesia. Dice, creían en el Señor. Señor, yo creo en ti, aunque no me hagas un milagro. Señor, yo estoy enfermo, tengo un problema, tengo una dificultad, pero yo creo en ti, aunque tú no me des un milagro. Porque la fe no es en los milagros, la fe la ponemos en el Señor. Es posible que nosotros nunca recibamos una respuesta positiva a lo que le estamos pidiendo al Señor. Todos tenemos peticiones de muchas cosas. Pero ¿saben qué? Los creyentes verdaderos igual perseveran en el Señor. Porque nosotros no tenemos una relación con su poder de hacer milagros. Tenemos una relación con Él. Tenemos una relación de amor con la persona de Cristo. Los milagros son solamente una demostración de su poder, una de las tantas demostraciones del poder de Dios. ¿Creemos que tenemos un Dios poderoso? Vamos a perseverar en la comunión, en la oración, en la alabanza, en la doctrina de la palabra de Dios. Esa es una iglesia que va a crecer, que va a predicar el Evangelio de manera fuerte, poderosa, y dice que muchas personas van a creer. No en nosotros, no en que se les va a hacer un milagro, no en que se les van a resolver todos sus problemas, quizás nunca se les resuelvan, pero van a creer en el Señor. Que es más importante, porque nosotros al morir, al partir de este mundo, si creíste en el Señor, vas a ir a la eternidad con Cristo. Pero aquellas personas que no creyeron en el Señor, pero que quizás estaban en busca solamente de algún milagro, van a partir de este mundo y no van a ir a la presencia de Dios. Terminamos con versículos 15 y 16. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Un último elemento que vemos acá es que esta iglesia de Jerusalén empezó a ser conocida desde pueblos lejanos. Gente de otros lugares venían a Jerusalén para ver a esta iglesia. Sin tecnología, sin lo que hay hoy día, simplemente del testimonio de las personas. La iglesia de Jerusalén y la predicación del Evangelio se hizo conocido. Vamos a leer en esta mañana, como nuestro versículo, el versículo 14. Hechos 5:14, que dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Así que, amados hermanos, una iglesia que crece es una iglesia que refleja el poder de Dios. Hermanos, el poder de Dios no es solamente milagros. Una vida transformada, una vida de oración, una vida de amor a Dios. Con eso también estás reflejando el poder de Dios en tu vida. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Gracias, Señor, porque el poder suyo reposa en cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo vive en nosotros para darnos ese poder, para vivir la vida cristiana. Más allá, Señor, de las fuerzas humanas, para contar a otros acerca de Cristo, para tener un tiempo diario de oración y en su palabra. Padre amado, guíenos, lo pedimos todo en el nombre de Jesús.